Hola, hola chicos, chicas, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. Entonces, en la clase de hoy, lo que vamos a ver es una nueva variante de lista enlazada, ¿ya? Que básicamente es lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero añadiéndole un detallito más, ¿ok? Que es un nuevo nexo más que nada. Nosotros habíamos visto durante la última clase la lista con simple nexo, que dijimos que tenemos almacenado una referencia hacia el primer dato y luego ese dato puede ir al siguiente, al siguiente, al siguiente, etcétera, hasta que el último apunta a null. ¿Ok? Eso tiene un problema, ¿cierto? Que el problema fundamental es que cuando yo me muevo, ¿cierto? Solo me puedo mover en una sola dirección. Es decir, si yo tengo una lista de nexo simple, imagínense que ya yo me pasé un nodo y después quiero regresar al nodo anterior, quiero regresar al antecesor. No lo puedo hacer porque solamente puedo ir en una dirección. Entonces, si quiero regresar al anterior, tengo que ir desde el primero de nuevo hasta llegar al anterior. ¿Ok? Entonces es por eso que aparece la lista con doble nexo, que yo puedo ir en los dos sentidos. Puedo ir hacia adelante y puedo ir hacia atrás. En lugar de tener un solo nexo que me da el siguiente, voy a tener dos nexos que me da el siguiente y el anterior. Y eso lo voy a tener para cada nodo. Un nexo que va a estar apuntando al siguiente y otro nexo que va a estar apuntando al anterior. ¿Ok? Ahora, si el nodo es el primero de la lista enlazada, el anterior de ese nodo es null. Y si es el último, el siguiente es null. ¿Ok? Y acá en la lista, ya yo no voy a tener solamente un enlace al primer elemento, sino que voy a tener un enlace al primero y al último elemento. Voy a tener enlace a los dos. Entonces fíjense que esto me brinda varias ventajas, ¿no? Yo puedo iterar en esta dirección de la lista, le pido el primero e itero en esta dirección, o le pido el último e itero en la otra dirección, ¿ya? O incluso puedo estar iterando en esta dirección, pero por alguna razón necesito el antecesor y me puedo mover hacia el antecesor. ¿Ok? Acuérdense que cuando vimos lo de eliminar, que necesitábamos eliminar este nodo, necesitábamos tener su antecesor y su sucesor para actualizarlo el enlace más que nada. ¿Ok? Entonces ahí había que almacenarlo en otra variable. Entonces en este caso que tengo doble nexo, no hay por qué, porque yo desde este nodo puedo llegar a su antecesor sin ningún problema. ¿Ok? Entonces básicamente esa es la ventaja que tiene la lista con doble nexo. La diferencia que va a tener la clase nodo acá va a ser bien sutil, bien pequeñita, ¿no? Lo único que va a tener es una nueva variable de igual de tipo nodo, pero que ahora va a estar apuntando a la anterior. ¿Ok? Pero todo lo demás es igual. Va a tener una variable que va a ser el dato, va a tener otra variable que va a ser el siguiente y va a tener la variable esta que es la nueva que va a estar apuntando al nodo anterior. ¿Ok? Pero todo lo demás es lo mismo. Si entendieron la lista de enlace simple, esta lista de enlace doble es lo mismo, pero ahora puedo ir en las dos direcciones. ¿Ok? Entonces, diferencias en cuanto a insertar. Acá, por ejemplo, si yo quiero insertar al inicio, ¿ya? Si yo quiero insertar al inicio, fíjense que lo primero que yo tengo que hacer es crear mi nodo. A ver, ¿qué pasa acá? A ver. Lo primero que tengo que hacer es insertar mi nodo. Entonces, de alguna manera, yo creo ese nodo. ¿Ok? El nodo, nuevo nodo, digamos que se llama new node, ¿ya? New nodo le llamamos, ¿ok? Y es de entero, así que le voy a pasar un entero. Este nodo lo quiero insertar nuevo dentro de esta fila, dentro de esta lista. Entonces, digamos que esta lista tiene un método, ¿cierto? Esta lista tiene un método que se llama insertar. Y entonces el método insertar nos devuelve un boolean. Un boolean se llama insertar. O insertar first, como quieran llamarle, y aquí recibe algo que es de tipo nodo, ¿ok? Algo que es de tipo nodo, y le voy a llamar nn igual, pero le pueden llamar como ustedes quieran a ese parámetro, ¿ok? Entonces, básicamente lo que yo quiero hacer aquí es, esto se está implementando dentro de la lista, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es insertar al principio. Entonces, desde acá, yo tengo acceso al primer elemento, que es este de acá. Este es el first.
Es decir, esta lista, como es una lista del nexo doble, va a tener dos variables internas, el first y el last. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que hacer es, al nodo nuevo que me están diciendo, decirle, ok, el nodo nuevo punto set siguiente, decirle, oye, tu siguiente va a ser el que ahora mismo es el primero de la lista. ¿Ya? Ese va a ser tu siguiente. Yo le estoy diciendo a este, tu siguiente va a ser el primero de la lista, porque el siguiente de él era null. Recuerde que cuando ustedes crean un nodo, cuando ustedes llaman a este constructor, ya el constructor en el dato guarda un 5, pero en este, en el anterior y en el siguiente guarda un null. ¿Ok? Por lo tanto, el siguiente era null, aquí yo lo cambio y digo set siguiente, el primero de la lista. ¿Ok? Ahora tengo que decirle al primero de la lista, this.first, tengo que decirle, oye, ¿sabes qué? Tu anterior era null, ¿cierto? Tu anterior era null porque tú eres el primero de la lista, pero ahora tu anterior, ¿cómo era que le llamamos? Vamos a ponerle anterior nomás. Set anterior, tu anterior va a ser ahora nn. ¿Ok? Y lo que me queda por hacer ahora es decir, el primero de esta lista es igual a nn. Y listo, ahí inserté nn al principio de la lista. ¿Ok? Básicamente cuando ustedes insertan o eliminan en listas enlazadas, es eso lo que tienen que hacer. Es decir, es ver cómo actualizar los enlaces para que los nodos queden como encadenados de cierta manera que tenga sentido. Porque fíjense que si ustedes cambian aquí el orden de las listas, pueden tener problemas. Pueden tener problemas. Bueno, en este caso estas dos líneas no deberían traer ningún problema. A ver si yo le digo first.set anterior nn y después le digo pam set siguiente this.first, esto no debería tener ningún problema. Pero si cambio alguna de estas líneas con esta tengo que actualizarla de último. Porque si lo cambio, entonces cuando me esté refiriendo a this.first y a nn, en realidad me voy a estar refiriendo a lo mismo. ¿Ya? Me voy a estar refiriendo a la misma instancia. Entonces hay que tener harto cuidado con el orden en que yo invoco cada línea. ¿Ok? ¿Qué problema pudieran ver ustedes acá? ¿Qué problemas podrían ver ustedes acá? ¿En qué caso este código podría estar malo? Hay un caso bien particular cuando ese código podría dar un error. ¿Qué creen ustedes? Cuando first es null. Exacto. Es decir, cuando la lista es vacía, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una lista, imagínense una lista, aquí tengo a first y aquí tengo last. Si esa lista está vacía, entonces first está apuntando a null. Y last está apuntando a null. Por lo tanto, ahí si yo inserto, bueno, nn.set siguiente, aquí le paso null, no hay ningún problema. Esta línea, la primera, se ejecuta sin ningún problema porque le estoy asignando un null al siguiente de nn. Ustedes me dirán, bueno, pero ya era null, lo está haciendo de más. Bueno, pero no da error. Pero esta, cuando yo diga this.first va a ser null. Y cuando yo a null le diga .set anterior, me va a decir, oye, null, no es ninguna clase, por lo tanto no tiene ningún método que se llame set anterior. Entonces es importante eso, poner ahí un if que englobe a esta línea. Un if que englobe esta línea y que diga si this.first es distinto de null, ejecutan esto. Ya. Exacto. Entonces básicamente ese es el insertar. Ese es el insertar. A ver, yo puedo insertar en la primera posición, pero igual puedo insertar en una posición arbitraria. Entonces, si yo inserto en una posición arbitraria, tengo que pasarle a partir de qué nodo yo quiero insertar. ¿Ok? Es decir, tengo que iterar de alguna manera desde el primero o desde el último hasta el nodo que quiero insertar. Y digamos que este nodo se llama current. Entonces yo digo insertar, insertar, ¿ok? Pero en vez de pasar solamente este nodo,
yo paso nodo anterior, coma, nodo nn. ¿Ok? Y entonces en ese caso, implementando este método, aquí ya sería diferente. ¿Ok? Porque aquí es, si lo estoy insertando al principio, ¿ya? Si lo estoy insertando al principio, entonces eso quiere decir que tengo que llamar a insertar first. ¿Ok? Pero si lo estoy insertando aquí entre medio de estas cosas, tengo que ver si lo estoy insertando al final o si lo estoy insertando de alguna otra manera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto se puede hacer de varias maneras. Aquí una manera puede ser si, ya, digamos que curren no, ¿cómo era que le había llamado en el método? Le había llamado anterior, parece. Ya, si anterior. Si anterior es igual a null, ¿ok? Es decir, eso, si anterior es igual a null, eso lo que quiere decir es que esto no tiene ningún anterior, por lo tanto, si no tiene ningún anterior, es que lo estoy insertando al principio de la lista. Entonces, si tú quieres insertar al principio de la lista, voy a llamar al insertar que implementé hace un ratito, ¿cierto? Le digo insertar nn. Es decir, no pongo lo mismo de antes porque ya tengo una función que hace eso. Dis.insertar nn y lo voy a insertar al principio. Listo. Lo otro que puedo hacer es, si anterior no es null, ¿cierto? Aquí yo tengo que ver si a ver, no, si anterior no es null, si anterior no es null, entonces tengo que hacer los pasos estos. Es decir, aquí ustedes lo que yo les recomiendo es, mira, tienen dos nodos, ¿cierto? Tienen dos nodos, este apunta a este y este apunta a este. Entonces ustedes quieren poner un nodo entre medio de esos dos, ¿ya? Entonces hay que ver en qué orden yo puedo insertar, agregar los enlaces. Yo puedo decir, oye, tú apuntas a este como siguiente y apuntas a este como anterior. Ya, eso puede ser lo primero que puedo decirle. Entonces eso sería nn.set siguiente, set siguiente, y agrego anterior, ya, porque fíjense que yo nada más tengo a este nodo. Este no lo tengo. Por lo tanto tengo que obtenerlo. ¿Cómo lo obtengo? Le digo a este nodo, oye, ¿cuál es tu siguiente? Ya, a este nodo le digo, ¿cuál es tu siguiente? Y me va a dar este otro. Entonces por eso le digo anterior punto, get siguiente. Get siguiente. Listo. Ok, entonces esta línea de código lo que hace es que a este nodo, este es nn, y este es anterior, a nn le dice, oye, tu siguiente, set siguiente, ya, tu siguiente tiene que ser el siguiente de anterior, ya. Entonces esta línea de código lo que está haciendo es poniendo este enlace, ¿cierto? Entonces otro enlace, nn.set anterior. Y este nodo que tengo que poner como anterior ya sí lo tengo, se llama anterior. Listo, ya tengo este enlace y tengo este enlace. Pero lo que pasa es que todavía tengo estos dos nodos enlazados entre ellos. Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle anterior. Oye, anterior. Espérate, no, antes de actualizar este, porque si actualizo este, entonces voy a perder la referencia de este, ¿o no? No, no tengo por qué perderla. Pero mire, voy a actualizar primero esta para que quede más limpio el código. Por ejemplo, voy a decir el siguiente de anterior, ya, el siguiente de anterior, ¿cómo lo obtengo? De hecho, acá mira, para confundirnos menos al principio del método, incluso podemos poner nodo, ¿cierto? Siguiente, siguiente, es igual a anterior.get siguiente. Anterior.get
siguiente. Ya, lo voy a poner así nomás con la S. Y entonces esto que me permite de que yo no tenga que estar llamando anterior.get siguiente todo el rato. Entonces, aquí ahora, en vez de poner esto acá, como ya tengo una variable que tiene ese nodo, aquí pongo siguiente. Y listo. Entonces, nn.set siguiente, siguiente, ya listo. Y ahora yo aquí digo siguiente, porque si no aquí tendría que poner anterior.get siguiente, punto set anterior, entonces es como medio trabalengua. Aquí le puedo decir siguiente, punto set anterior, porque ahora tengo que actualizar el enlace este. Ya, set anterior, y el anterior va a ser nn. ¿Ok? Entonces eso básicamente lo que hace es que este enlace de acá ya lo actualiza y le dice, oye, tu anterior ahora va a ser este de acá. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Lo que me falta ahora es actualizar el anterior, ¿cierto? Anterior. Punto. Set. Anterior punto set siguiente. NN. Ok, y eso lo que hace es eliminar este enlace de anterior y apuntar aquí a NN. ¿Qué problema tiene este método? ¿Qué problema tiene ese método? Tiene un problemilla chico. ¿Qué pasa si yo estoy insertando justo al final? Justo acá. Si el anterior es justo el último. Si este es el current. ¿Ya? Si yo estoy insertando ahí, fíjense que yo tengo que actualizar el enlace este de acá de la lista. ¿Ok? Si estoy insertando al final. ¿Ok? Entonces aquí básicamente esta línea yo tengo que ponerla dentro de un if. Esa línea que dice siguiente.set anterior. Yo tengo que decir si siguiente. Si siguiente es igual a null, ¿qué quiere decir esto? Si siguiente es igual a null, lo que pasa es que yo estoy insertando al final de la lista. ¿Ok? Entonces tengo que hacer dos cosas. Tengo que llamar a esa línea. No, perdón. Si siguiente es distinto de null, claro, hago esto. Si es distinto de null, hago esto. Si siguiente es distinto de null, hago esta línea. Esta línea, tal cual la pongo acá. Ya, esa línea la pongo ahí. Y en caso contrario, tengo que actualizar el dis.last. Es igual a nn. Y listo. Ya, básicamente. Es importante eso. Ya, de hecho, en el método anterior que hicimos, hay que chequear si el first es igual a null. Entonces, lo que va a pasar es que el last también va a ser igual a null. ¿Entiendes? Entonces ahí, en el método anterior, si anterior es igual a null, ya hay que actualizar tanto el first como el last. Eso se me había pasado. Ya. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco? ¿Se entiende el tema de actualizar los enlaces, esto? A ver, no es tan complejo. Al final en el código lo que estamos traduciendo es esto que yo estoy haciendo acá, en el dibujo de arriba. ¿Ok? Es decir, básicamente tenemos dos noditos. Este está apuntando al anterior, este al, perdón, al siguiente, al anterior.
Entonces ahora yo quiero insertar un nodito aquí en el medio. Ok, entonces lo que tengo que decirle es, oye, tu siguiente es este, tu anterior es este. Y después actualizar estos dos enlaces y este. Decirle a este señor, oye, tu siguiente es este y tu anterior es este. Y listo, ahí estaría. Básicamente eso mismo es lo que tengo que hacer en el código. Ahora lo que tengo que tener cuidado de que cuando yo esté insertando el nodo, si está al principio, si lo estoy insertando al principio o si lo estoy insertando al final de la lista, porque esos son como casos extremos, donde tengo que actualizar la lista y no solo el enlace de los nodos. Si yo inserto en el medio, yo solamente tengo que insertar el enlace de este nodo, este, el anterior de este y el siguiente de este. ¿Ya? Pero si yo inserto en un extremo de acá, tengo que tener cuidado porque no voy a tener ningún siguiente, sino que el nodo va a ser el último. Y el last, ya no va a ser este de acá, sino el nodo que voy a estar insertando acá. Es como que hay que tener en cuenta eso. Esos casos bordes. ¿Ya? ¿Se entiende, sí o no? Ya el código me dices que te complica un poquitito. Ya. Ok. A ver, mira. Vamos a hacerla como momentito en el IDE para que nos quede más limpio. Y a lo mejor así se entiende mejor. Miren, básicamente. A ver, esto no tiene ciencia. Yo voy a tener una clase que se va a llamar nodo. ¿Cierto? Y esa clase nodo va a tener. Va a tener un in, ¿cierto? Que va a ser el dato. Y va a tener un nodo que va a ser el siguiente. Y va a tener un nodo que va a ser el anterior. Listo. Aquí get dato, get anterior y get siguiente. Vamos a poner los set también. Set dato, set anterior y set siguiente. Listo. Me faltaría el constructor. Public nodo. El constructor bien sencillo, que me pasen solamente. No hay ningún. Ya, que me pasen el dato. Y yo digo this.dato es igual al dato que me pasa. Listo. This.siguiente es igual a null. Y this.anterior es igual a null. Ya. Básicamente esta es la clase nodo. Así, nomás. Ya, no hay nada más. Es igual a la clase que habíamos visto anteriormente, que es la clase para lista simple, pero ahora tiene una nueva variable que es el anterior. ¿Ok? Entonces, vamos allá, hagamos otra y digamos que se llama nexo doble. Ok, nexo doble va a tener un private first y un private last. Ok, entonces esto va a ser de tipo nodo y esto también va a ser de tipo nodo. Y hacemos un constructor de nexo doble que es público y no recibe nada y this.first
first es null y this.last es null. Ok. Básicamente, a ver, lo que queremos hacer es un método, ¿cierto? Que sea insertar que reciba un nodo que sea el anterior, es decir, donde quiero insertar, y otro nodo que va a ser el nodo que quiero insertar, ¿ok? Que por ahora no está insertado. Ya, este es el insertar. Y hay otro método que se va a llamar insertar first. Ya, insertar first. Que yo solamente le voy a pasar el nodo que quiero insertar, listo. Entonces aquí lo que yo les decía es, si el primero de la lista ya es null, ¿eso qué quiere decir? Que mi lista está vacía. Entonces, si mi lista está vacía, yo no tengo que actualizar ningún enlace entre nodos, porque no tiene nodos. Lo único que tengo que decirle a esta lista es, mira, tu primero ya va a ser NN, ¿cierto? Tu primero va a ser NN y tu último va a ser NN también. Esto era lo que les decía. Ahora, si yo quiero insertar en el principio de una lista que no está vacía, ya, aquí esto return boolean puede ser o no boolean, vamos a decir que siempre va a insertar, ya. Entonces aquí, ya, si la lista está vacía, que haga esto nomás. Listo. Y si no, si la lista no está vacía, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya, es decir, nn punto. El siguiente del nodo que yo quiero insertar, no el anterior, el siguiente del nodo que yo quiero insertar es el primero de la lista. ¿Ok? El el primero de la lista. Y el primero de la lista, el anterior de él, va a ser NN. Y ahora, como yo inserté NN en el principio, yo tengo que decirle a la lista, oye, ¿sabes qué? Tu first ahora va a ser NN. Y listo. Ok. Básicamente eso. A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Primero, ¿el insertar al principio lo entienden? ¿O se lo explico como...? Básicamente lo que estoy... Sí, sí, dígame. Ah, no, pero iba a explicar justo el insertar el primero, ¿no? ¿Cómo? Sí, el que estoy explicando es el insertar al principio, sí. Ah, ya, no, nada, entonces. Es decir, mira, claro, tenemos la lista y lo que yo estoy diciendo ahí es, aquí la lista tiene el first y el last, ¿cierto? Que ese es la lista, la clase lista, que es esta que está acá. Tiene un first y tiene un last. Ahí estaríamos. Pum, pum, pum. Entonces, lo que yo digo es, mira, si first es null es porque esa lista está vacía. Entonces, lo que hago es que el nodo nn, ya, nn, bueno, el siguiente y el anterior lo dejo en null, no los actualizo. Porque en realidad él es el primero y es el último. Por lo tanto, lo único que tengo que actualizar es decirle a este, oye, el first es este y el last es este. Eso es en caso de estar insertándolo al principio. Ya, al principio no, eso es en caso de estar insertándolo en una lista vacía. Que ese es el if este que está acá. Ahora, el otro caso es que la lista no esté vacía, que es que pasó ese if. Es decir, no entró a ese if. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Yo aquí tengo la misma lista, ¿cierto? Este es el first, este es el last. Ahora, lo que pasa es que esa lista no está vacía, sino que tiene un primer nodo ya insertado. ¿Ya? Ese nodo apunta a null. Y aquí siguen
habiendo una lista, hay más nodos para acá y entonces aquí en last está apuntando al último. ¿Ya? Que el siguiente es null y el anterior es, bueno, el penúltimo. Ya, entonces yo ahora quiero insertar un nodo acá justo. ¿Ya? Entonces es como que yo tengo, ¿cierto? Un nodo que está apuntando a null, pero también está apuntando a otro nodo acá. Entonces yo quiero meter uno justo acá en el medio. Entonces si yo quiero meter uno aquí en el medio, yo tengo que decirle a ese nodo que es el primero en la lista, mira, ya tu anterior no es null, tu anterior es ese nodo que yo quiero meter en el medio, es decir, nn. Y a nn tengo que decirle, oye, tu siguiente es este. Y al first de la lista, ahora en vez de estar apuntando a este, tengo que decirle que apunte a este porque este ahora es el primero de la lista. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Este método se entiende, el insertar first. A ver, los que me dijeron que se habían enredado un poquito con el código, ¿este método lo entienden? Para pasar a explicar el otro, el de abajo. ¿Sí? ¿No? ¿Qué parte les cuesta? Ya, bacán. Entonces, en este caso, tenemos una situación, ¿no? El tema es que me digan a mí que el anterior if... El anterior es el nodo anterior donde yo quiero insertar. Es decir, si yo quiero insertar aquí, en el método, en el parámetro anterior va a venir este nodo, que es como el anterior de donde yo quiero que él quede. ¿Ya? Entonces, si el anterior es null, eso lo que quiere decir es que yo quiero insertarlo al principio. ¿Ya? Entonces aquí, si anterior es igual a null, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es llamar a this.insertarFirst y pasarle nn. Y listo. Ya, aquí retorno para que no siga ejecutando el método. Y listo. Entonces, en caso de que anterior no sea null, aquí es donde viene ahora la cosa, ¿no? En caso de que anterior no sea null, yo tengo que ver, yo tengo que ver cómo actualizo estos enlaces, porque yo quiero insertar un nodo justo en el medio. Entonces, fíjense que yo voy a tener, ¿ya? Si el anterior no es null, digamos que este nodo es anterior, ¿ya? Yo voy a tener un nodo, que es donde yo quiero insertarlo, ¿ok? Que es donde yo quiero insertarlo. Y entonces yo quiero poner un nodo justo acá entre medio, ¿ok? Entonces, ese nodo que yo quiero poner aquí entre medio, yo le puedo decir, oye, tu siguiente va a ser el siguiente de ese nodo anterior y tu anterior va a ser este. ¿Ya? Porque yo quiero ponerlo justo ahí en el medio. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Voy a decirle a nn. nn punto. Tu anterior va a ser anterior. Y lo otro es que yo voy a necesitar el siguiente de anterior. Es decir, tengo anterior, pero voy a necesitar también este nodo de acá. Entonces lo voy a guardar en otra variable que le voy a llamar siguiente. A ese nodito de ahí. Porque también lo voy a necesitar. Entonces yo aquí pues digo nodo siguiente es igual a anterior punto get siguiente. Get siguiente. Listo. Entonces ahí estamos. Set anterior anterior y nn punto set siguiente siguiente. Ya le digo, oye, apunta set anterior anterior. Es decir, si vamos aquí a la clase nodo y vamos a set anterior, ahí podemos ver que set anterior lo que hace es actualizar esta referencia. ¿Ok? Esta referencia que se llama anterior la actualiza. Entonces yo le paso aquí qué nodo quiero que esté referenciando con anterior, ¿no? Entonces yo le digo, mira, el nodo que yo quiero que tú estés referenciando es el anterior. Y aquí set siguiente, siguiente. Hasta ahí tenemos esta estructura, ¿cierto? Tenemos esta estructura. Pero yo no quiero que estos dos de acá se referencien entre ellos, sino que referencien a este que estoy poniendo en el medio.
Entonces tengo que decirle al siguiente, oye, tu anterior ya no va a ser este. Porque el siguiente, fíjense que el anterior de este nodo es este que viene por parámetro. Y el siguiente de este que viene por parámetro es este de acá. Pero yo quiero que el anterior de este ahora sea NN. Y que el siguiente, de anterior sea NN. ¿Ok? Entonces eso es lo que hago ahora. Anterior punto set siguiente NN, ¿cierto? Y siguiente punto set anterior NN. Ahora yo les dije que aquí había un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasa si siguiente es null? Es decir, que yo quiero insertarlo justo al final de la lista. Entonces anterior está apuntando a null y no a un nodo en sí. Entonces en ese caso, es decir, si no pasa eso, es decir, si el siguiente es distinto de null, yo lo dejo tal cual está acá. ¿Ok? Es decir, si el siguiente es distinto de null, yo actualizo su enlace. Porque si no es null siguiente, es decir, si siguiente es null, lo que va a pasar es que no va a tener este método. Entonces, en caso contrario de que sea null, yo no tengo que actualizar ningún enlace. Lo que tengo que hacer es decirle a mi clase. Porque fíjense que si siguiente es null, eso quiere decir de que este nodo es el último. Es el último. Entonces, la lista va a estar apuntando a anterior, como último. Y ya yo no quiero que este sea el último, porque si esto lo estoy insertando al final de la lista, entonces este va a ser el nuevo último. Entonces, this.last es igual a nn. En caso de que siguiente sea null. Porque ahora él va a ser. Aquí que me dice is always false. Eso debe estar ahí confundido con esto, ¿no? Ya. Ok, entonces básicamente por eso el insertar queda así. Ahí les quedó más claro, ¿no? ¿Me pueden decir si les quedó más claro? Ok, entonces básicamente ese es el insertar. Y el eliminar, teniendo como el anterior y el siguiente, lo único que tengo que hacer es actualizar los enlaces. ¿Ya? Decirle, porque fíjense que este de acá va a estar apuntando al anterior, perdón, va a estar apuntando a este como anterior y este de acá va a estar apuntando a este como siguiente. Entonces lo que yo tengo que decirle a este es, oye, tu siguiente ahora va a ser este y tu anterior va a ser este. Y da igual, este current, no tengo que actualizar nada en current porque recuerden que el garbage collector lo elimina cuando yo le quito todas las referencias que apuntan a él. Ahora, el tema es que si el current que yo estoy eliminando es el último o es el primero, ahí tengo que tener cuidado y actualizar también las referencias de esta lista. ¿Ok? Pero básicamente es eso. Y así quedaría esto en el diagrama de clase. Es igual que lo que vimos en la clase pasada, la única diferencia es que aquí se autorreferencia dos veces, porque tiene un siguiente y un anterior, y en lista de nexo doble, aquí en vez de tener uno solo, tengo dos. ¿Ya? Y bueno, aquí tiene un last y un first, y aquí tiene un next y un previo, pero es como bien parecido a lo que habíamos visto en la clase pasada, no hay nada nuevo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí voy a dejar la clase, chicos y chicas. Nada, nos estamos viendo. Voy a terminar acá el video y si tienen alguna duda, ya saben, ahí me la dejan.